Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del ingeniero José Prada. Como sabrán, pues yo soy consultor en protección contra incendios y como parte pues de las tareas de inversión social que yo hago está la parte de capacitación y formación gratuita de los profesionales de protección contra incendios en Latinoamérica. Trato en lo posible de compartir el poco conocimiento que tengo. Y esta serie de videos que vamos a comenzar hoy, con el favor de Dios, están relacionados con lo que he llamado fundamento de sistemas contra incendios. Entonces la idea es hablar pues, de los sistemas contra incendios esenciales que debería conocer cualquier persona que se dedique a esto, dar información básica, elemental y invitarlos pues a que estudien y profundicen más por los mecanismos que existen actualmente. Entonces, esta serie comienza con la parte de sistema de mangueras y NFPA 14. Y este es el primer video de esta serie. Entonces sería el primer video de la serie Fundamento del Sistema de Protección contra Incendios y este sería la primera parte de ese video. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre lo que es la norma de diseño de los sistemas de mangueras. Entonces, la norma de diseño de los sistemas de manguera, y fíjense que lo pongo entre comillas, ya vamos a ver por qué, es lo que en español llamamos la norma para la instalación de sistemas de montantes y mangueras, que es esta, o el Standard for the Installation of Standpipe and Hose System, que es la NFPA 14. ¿Por qué vamos a usar esta? Porque esta es la que es ampliamente difundida en Latinoamérica. ¿Okay? En algunos países pudiesen haber versiones de esta norma, como por ejemplo en Colombia, que es la NTC 1669, que está basada en la NFPA 14-2007, o la norma de sistemas de extinción con medios de impulsión propio, que es la CUBENIN. Y probablemente en otros países pudiesen haber otras versiones locales de la NFPA 14 que se relacionen con lo mismo. Pero entonces para los fines de este video, no le quiero poner otro nombre sino este video, vamos a trabajar entonces con la NFPA 14, que es el Standard for Installation of Standpipe and Hose System o norma para la instalación de sistemas montantes y mangueras. También dependiendo de la versión del año de la versión en español, esto pudiese cambiar. ¿Ok? ¿Dónde puedo consultar las normas? Esto es importante, ¿no? Una de mis primeras recomendaciones a todas las personas que están aprendiendo, que fue el método que yo utilicé, no sé si es el mejor, es leer las normas, aunque no las entienda. ¿Ok? El otro método, que es más moderno, es el de educación estructurada, que se puede lograr a través, por ejemplo, de institutos como ILFIS, ¿sí? El Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En el método, pradiano, yo les recomiendo leer las normas, aunque no las entienda, porque mientras más las leas, más las vas a entender. Entonces, acá nosotros podemos consultar las normas en una sección de la NFPA que se llama Free Access. ¿Ok? Entonces, en esta parte, usted hace clic, busca en nfpa.org Free Access o busca en internet NFPA Free Access. Se crea una cuenta en la NFPA y puede tener acceso a las normas. ¿Ok? Le hacemos clic aquí donde dice View the lists of NFPA Code and Standards. Y si usted ya está logueado, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto aquí. Si usted ya está logueado, puede consultar la lista de normas y en este caso la NFPA 14. ¿Ok? Cuando llega acá, le da a Free Access. Pero antes de que le dé a Free Access, le voy a hacer una publicidad gratuita a la NFPA porque me parece interesante. Hay otro método también de leer las normas y un método, digamos, mucho más versátil, que es la nueva NFPA Link. Entonces, con la NFPA Link, usted se suscribe a un plan de consulta que puede ser individual, por grupo, etcétera,
Y yo recomiendo el individual. Usted por tan solo $10 mensuales puede tener acceso a todas estas normas que están digitalizadas en una forma de consulta bien interesante. Fíjense ustedes que aquí está la norma que están disponibles para consulta. Esta es, digamos, la primera parte. Aquí hay muchas más. Y obviamente aparecen las normas de consulta más tradicionales. Luego, cuando yo estoy aquí en Free Access, ¿sí? Le doy a Free Access, yo selecciono la edición que yo quiero leer. En nuestro caso, yo prefiero la norma en inglés, pero muchas personas prefieren la norma en español. ¿Por qué no recomiendo la norma en español? Porque la traducción en español no es estándar. Es decir, el idioma español que se utiliza ahí puede no ser entendido por en todas las regiones. Entonces yo recomiendo la norma en inglés. Sin embargo, pues aquí no estamos diciendo que todos tienen que saber inglés. Y ustedes pueden ver eh, la norma en vivo. ¿Qué pasa con esto? Que no puede ver la norma, no puede bajarla, no puede imprimirla, eh, pero la puede consultar. ¿Okay? Igualmente, si usted quiere la versión en PDF, puede simplemente comprar la norma en PDF y verla. ¿Okay? La norma en PDF no sé cuánto cuesta. Va a estar alrededor de $100. ¿Okay? Y aquí consultamos la norma browseándolo por acá, en estos botoncitos que están acá. ¿Sí lo ven? En estos botoncitos que están acá. Y aquí pueden consultar la norma. Obviamente, la navegación acá está orientada a que usted se fastidie y se suscriba y pague la suscripción. ¿De acuerdo? Entonces continuamos con la presentación. Entonces, como ya sabemos cómo consultar la norma, vamos a hablar del origen del término standpipe. ¿Okay? Esto que dice standpipe, que está acá. Y es como me gusta referirme a los sistemas de mangueras. El término standpipe proviene del inglés y significa tubo vertical. Y se deriva del nombre que se le han dado a los grandes tubos verticales dentro de un edificio. Entonces, los primeros sistemas de mangueras eran tubos verticales, donde se conectaban las conexiones de manguera. Entonces simplemente le llamaban hose standpipe. Y así es como se puede conseguir en inglés, que es la otra recomendación que yo le hago cuando hagan búsqueda de sistemas contra incendios. Yo les recomiendo que hagan la búsqueda en inglés para que obtengan mucha más literatura de información. Por ello, la traducción exacta de la norma debería decir sistemas de tubería vertical en manguera, pero esto no tiene mucho sentido en español. Por ende, nosotros en Latinoamérica nombramos a los sistemas de conexiones de manguera de bomberos y estaciones de mangueras para personal entrenado, que es el término que yo considero correcto y el que suelo usar, se llaman simplemente sistemas de mangueras o sistemas de gabinete de manguera, que yo agradecería que por favor no usen este último término, porque los sistemas no son de gabinetes, los gabinetes son unos accesorios. Los sistemas son de conexiones de manguera de bomberos y estaciones de manguera de personal entrenado. Le podemos llamar standpipe, le podemos llamar hose standpipe o simplemente sistemas de mangueras. ¿Ok? Luego, para los fines de esta presentación, vamos a usar el término sistemas de manguera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, olvidémonos del término sistemas de gabinetes. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los componentes esenciales del sistema de conexiones de mangueras. Estos están definidos en la NFPA 14. Usted puede consultar la NFPA 14, capítulo 3, ahí están todas las definiciones. Aquí yo voy a hacer, digamos, una explicación esencial de las componentes. Entonces, aquí estamos viendo un sistema de conexiones de mangueras de bomberos o un standpipe que, mostrado aquí en la figura, eso lo vamos a ver más adelante, es un sistema húmedo, manual. Manual porque depende del camión de bomberos. Solamente estamos usando la imagen para fines ilustrativos. Luego, en un sistema de standpipe tenemos el montante que también, o riser, o standpipe, ¿ok? O tubería vertical, en Panamá le dicen tallo, eso tiene muchos nombres, ese es el problema del español. ¿Ok? Entonces está el standpipe, o el montante, o el riser,
o la tubería vertical que asciende por el edificio a donde yo conecto las conexiones de manguera. ¿Ok? Luego está en este caso, y siempre va a estar presente, la conexión de bomberos o siamesa, o conexión siamesa, ¿ok? Como también es mencionada, que es por donde el camión de bomberos se conecta y le mete agua al sistema si lo requiere. Luego, obviamente, están las mangueras o hoses, a las cuales se le conectan unos nozzles, que en algunos países se le llaman boquillas, en otros pitones y en otros picos, aunque esta palabra yo sé que en algunos países puede significar otra cosa. Y adicionalmente, tenemos al final del standpipe, es recomendable colocar una válvula desaeradora. Recuerden que estos standpipe, aun cuando no tengan bomba y se usen con el camión de bomberos, deberían estar llenos de agua. Eso lo vamos a decir más adelante. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, es recomendable que al final, en la parte de arriba del techo, se coloquen dos conexiones para hacer las pruebas de flujo que exige la NFPA 14 para la entrega del sistema y la NFPA 25 para las pruebas quinquenniales. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la conexión de manguera, en este caso, esta conexión de 2,5, se puede instalar directamente sobre el tubo del standpipe, donde el bombero conectaría la manguera, que es esta que está acá, en el momento que la va a utilizar. Continuando, vamos a ver los tipos de clase de sistemas. Entonces, los sistemas de manguera se definen o se clasifican por clases. Clases 1, clase 2 y clase 3. Entonces, un sistema de clase 1 es un sistema que provee conexiones para mangueras de 2,5, que son las grandotas, ¿ok? Que son estas que están acá. Como les mencioné anteriormente, estas conexiones o válvulas pueden estar conectadas directamente a la tubería del standpipe. Y esta conexión debe ser de una rosca que sea compatible con la de las mangueras de los bomberos de la zona, o del estado, del país, del municipio, del departamento, como quiera que se llame en sus países. Está el sistema clase 2, que es aquel que provee estaciones de mangueras. Fíjense ustedes que el clase 1 provee conexiones para mangueras de 2,5 y el sistema de clase 1 provee estaciones de mangueras. ¿Qué significa que provee estaciones de mangueras? Que las mangueras están conectadas constantemente. ¿Ok? Y en el sistema clase 1 las mangueras las provee el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos llega con sus mangueras y las conecta ahí a esa válvula. Entonces, cuando hablamos de un sistema clase 2 o un class 2 system, es un sistema que provee estaciones mangueras de 1,5 que deben ser usadas principalmente por personal entrenado. Es decir, no es que cualquier usuario del edificio va a usar esas mangueras, ¿ok? Sino que debe ser personal entrenado. Y si usted se rige por la NFPA, las normas NFPA, tendría que consultar la NFPA 600, que es la que habla de cómo se entrena ese personal que va a usar estas mangueras, porque esa es la norma de brigadas de incendio. ¿Okay? O del cuerpo de bomberos durante la respuesta inicial. Sin embargo, estas estaciones de mangueras no son normalmente usadas por el cuerpo de bomberos. Dependiendo del país, esa estación de manguera puede contener lo que se llama un reel, ¿ok? O un devanador. Tiene obviamente la válvula, en este caso de 1,5, tiene la manguera y tiene el nozzle, pitón, boquilla o, dependiendo del país, pico. En algunos países, casi todos, esa estación de manguera se instala dentro de un gabinete, algo que no es obligatorio. ¿Ok? Y por lo menos en Colombia, en la República de Colombia, en vez de un devanador, se utiliza una canastilla. Si se usa un gabinete, normalmente en el gabinete en Colombia le ponen un hacha, que tampoco es obligatorio, un extintor,
que tampoco es obligatorio, y por aquí no se ve una llave de conexión para poder conectar la manguera. ¿De acuerdo? Y están los sistemas clase 3, que son un dolor de cabeza, que yo no los recomiendo. Cuando avancemos acá en esta serie de videos de sistemas de mangueras, o si toman los cursos de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, les explicaremos mejor, o yo les explicaré mejor, cuán inconvenientes son estos sistemas de clase 3 y por qué la forma de diseñarlos normalmente es un poco complicada y dramática. Pero bueno, desde el punto de vista de definición, el sistema de clase 3 no es más que una combinación de un sistema clase 1 con un sistema clase 2. ¿Okay? Así de simple. Entonces se puede hacer proveyendo una estación de manguera en la misma área, en el mismo punto donde está la conexión de manguera de bomberos, o colocando un adaptador, o simplemente colocando un gabinete más grande y estrafalario, ¿ok? Donde está la conexión de 1,5, la conexión de 2,5. Recuerden que tanto el gabinete como el hacha, como todo lo que le quiera meter adentro, la llave spanner, son accesorios, no son obligatorios. En los edificios que están completamente protegidos con rociadores, el sistema clase 3 se puede fabricar o se puede hacer colocando un adaptador de diámetro, ¿ok? Esto que está acá. Y entonces tienes la conexión de 2,5 y el adaptador te reduce a 1,5. Dentro de estos videos vamos a tener unas, digamos que subsecciones, que son las de mitos y verdades, o mitos y realidades, o mitos y hechos. Facts and myths. Porque voy a aprovechar también estos videos para desmitificar cosas. Entonces, el primer mito que vamos a desmitificar, o el primer mito que vamos a aclarar, es que teóricamente son obligatorios los gabinetes para las conexiones y estaciones de mangueras. De hecho, hay gente inclusive que dice, no, que ese gabinete no está normado, que no cumple con la norma. La norma, cuando veamos ese punto, solamente habla que si se utiliza el gabinete, pues el gabinete tiene que tener unas características, no habla de dimensiones, no habla de construcción, y que si se provee de un vidrio debe cumplir con unas recomendaciones del vidrio, pero más nada. No habla de dimensiones, no habla de que se deben colocar estas cajitas para proteger las conexiones de manguera, no habla de que es obligatorio colocar los gabinetes de manguera. ¿Ok? Para que eso lo tengan pendiente. De hecho, en realidad la NFPA no exige estos gabinetes y no son obligatorios, ni tampoco sus medidas están estandarizadas. ¿Okay? En cada país, alguien que vio la necesidad lo fabrica y le pone nombres. Acá en Colombia los fabricantes hablan de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Okay? Entonces, dependiendo del país, pueden ser estas dimensiones diferentes. De hecho, en Estados Unidos, que no es que hagan las cosas mejor que uno, sino que es donde la norma se suele obligar a cumplir con mayor rigurosidad, las conexiones de mangueras no tienen esos gabinetes y las estaciones de manguera no necesariamente están en un gabinete. ¿Ok? Muy bien, entonces desmitificado el mito, vamos a hablar de los tipos de sistemas. No confundir con clase de sistemas. Ya vimos cuáles son las clases de los sistemas. Clase 1, clase 2, clase 3. Ahora vamos a hablar de los tipos de sistemas. Entonces, los sistemas de conexiones de mangueras pueden tener o no agua todo el tiempo, pueden ser automáticos o manuales, o contener agua solo bajo una condición de control. Eso va a depender del edificio y de las condiciones ambientales. Entonces, cuando el sistema es húmedo, es decir, que contiene agua, puede ser manual, que es el mal llamado seco, y depende del carro de bomberos, es decir, un sistema de conexiones de manguera húmedo manual depende del carro de bomberos. Le tienen que meter agua a los bomberos. Y se mantiene lleno de agua. Por eso es que nosotros decimos que es húmedo, or wet. ¿Okay? Y están los sistemas automáticos.
que depende de una bomba y tanque propios. ¿Ok? Entonces, este manual es lo que nosotros en Latinoamérica mal llamamos seco, pero realmente es manual húmedo. ¿Por qué es manual? Porque no posee una bomba contra incendios ni un tanque y depende del carro bomberos. ¿Ok? Tiene que llegar el carro bombero, conectarse a un hidrante cercano, sacar unas mangueras, pegarlas a la conexión siamesa y meterle agua al sistema. Y tiene que estar lleno de agua para que los cuerpos bomberos no tarden tiempo llenando el standpipe de agua. ¿Ok? Y los automáticos dependen de una bomba. Entonces, otra de las cosas que vamos a eliminar acá de nuestro vocabulario, ya eliminamos el término sistema de gabinetes. Vamos a hablar a lo sumo de sistema de mangueras o formalmente sistema de conexiones de mangueras para bomberos y estaciones de mangueras para personal entrenado o simplemente sistema de mangueras. Y estos sistemas mal llamados secos lo vamos a llamar en adelante húmedo manual. ¿De acuerdo? Entonces repitan, húmedo manual, no sistema seco. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema manual húmedo, mal llamado seco, insisto en el término, se mantiene agua presurizada en la tubería para no perder tiempo llenándolas con el camión. Esta agua puede provenir del sistema hidrosanitario o del sistema de rociadores si existe o de una bomba jockey dedicada. Entonces, esta es la figurita que ya habíamos visto. Entonces, en estas condiciones, el standpipe está lleno de agua, se presuriza, como le dije anteriormente, de cualquiera de esas tres fuentes, ¿okay? Del sistema hidrosanitario, del sistema de rociadores o de una jockey dedicada. Esto está empacado con agua, llegan los bomberos, se conectan a un hidrante, aquí faltó el hidrante, se conectan a un hidrante y usan las mangueras para conectarse con la conexión siamesa y meter agua al standpipe. Y entonces los bomberos van, conectan sus mangueras de 2,5 y le echan agua al fuego. ¿Ok? Cuando es automático húmedo, sistema manual húmedo no tiene bomba, sistema automático húmedo tiene una bomba y un tanque. Aquí se ven las bombas, ¿verdad? Y le metemos agua al standpipe. Entonces el sistema está siempre presurizado, lleno de agua, y entonces cuando el bombero abre una conexión de mangueras, se despresuriza el sistema y eso hace que arranque la bomba principal. ¿Okay? Sencillo, ¿no? Aquí hay un esquema que me gusta bastante, de un libro muy bueno que se llama Sistemas de Standpipes, que me muestra cómo es un sistema automático. En este caso, un sistema automático, fíjense ustedes que aquí está la bomba contra incendio, aquí se está conectando de la tubería de acueducto de la ciudad, porque recuerden que esto lo tomé de un libro americano y en Estados Unidos tú puedes hacer esto. Te conectas a la red de agua, colocas una bomba y con eso alimentas el sistema de conexiones de manguera de bomberos. ¿Okay? Fíjense ustedes que aquí aparece por primera vez lo que llaman el manifold de techo o roof manifold, que se utiliza para hacer las pruebas de flujo del standpipe. Cuando hablamos de un sistema seco formal, los verdaderos sistemas secos son aquellos sistemas de conexión de manguera de bomberos que se usan donde el agua se puede congelar. Entonces, a partir de un punto, el sistema está presurizado con aire o con nitrógeno. ¿Ok? La tubería seca, pura, no existe. Siempre tiene que tener algo ahí adentro presurizado. Porque si la tubería está seca y no tiene agua, ni aire, ni nitrógeno, entonces no podemos determinar si existen fugas. Entonces imagínense que esa tubería está seca, sin agua, y entonces los bomberos le meten presión con el camión y esa vaina se destruye y empieza a botar agua por cualquier parte. Entonces, cuando hablamos de un sistema seco, también tiene sus propias subdivisiones. ¿Ok? Entonces, tenemos el sistema seco manual, que depende del carro bomberos y que está presurizado con aire o nitrógeno a partir de un punto del sistema. Y está el sistema seco automático, que depende de bombas y tanques propios y que está también presurizado con aire o nitrógeno. ¿Ok? Entonces, los sistemas secos formalmente se usan donde hay riesgo de congelamiento del agua o temperaturas inferiores a 4 grados centígrados. Entonces, aquí hay un dibujito para mostrar cómo es un sistema de conexiones de manguera de bomberos seco.
Entonces fíjense ustedes que igualmente está el City Main o la red de acueducto, no sé, se conecta a esta bomba booster y aquí hay una válvula de tubería seca, una dry pipe valve, ¿ok? Que recibe un suministro de aire o nitrógeno de tal manera que a partir de este punto, toda esta tubería que está dibujada en rojo está presurizada con aire y no con agua, con aire o con nitrógeno. ¿De acuerdo? Es sencillo. Entonces, obviamente, la válvula que se utiliza es una válvula diferente, una válvula que se llama de sistema seco. Entonces, fíjense ustedes que acá lo primero que nos dicen es que esto es un sistema seco, dry system. ¿Ok? Y aquí hay un compresor de aire que se llama Wall-Pads, creo. Wall-Pads compressor. Un compresor de aire con el cual se le introduce aire. Fíjense ustedes, a ver si podemos seguir acá. Vamos a ver si podemos seguir acá este es el compresor, esta es la salida del compresor y esta es la entrada de aire a la válvula. Fíjense ustedes que el aire entra por acá y entonces todo esto hasta acá está lleno de aire. ¿Ok? Entonces, esto sí es un sistema seco, no los sistemas húmedos manuales que nosotros podemos instalar, eso lo vamos a ver después en ciertas oportunidades. Entonces, en un sistema seco, aquí tenemos un dibujo de una válvula de sistema seco o una dry pipe valve. Me disculpan el inglés. Entonces, acá hay agua hasta este punto debajo de la clapeta y a partir de la clapeta lo que hay es aire o nitrógeno. Obviamente, pues no vamos a enfatizar en esto. Igualmente, si tienes un sistema de standpipe semiautomático, entonces necesitas tener, aparte de la fuente de aire, ¿ok?, o nitrógeno, requieres unas estaciones de control para activar el sistema cuando llegan los bomberos para que se libere el aire y entre el agua. Esos sistemas son un poquito complicados. Y aquí hay un ejemplo de esas válvulas que se utilizan para sistemas semiautomáticos. ¿Ok? De igual manera, hay sistemas combinados. Un sistema combinado o combined system es aquel que suple agua tanto a las conexiones de mangueras como a los rociadores, que debe ser necesariamente automático para los rociadores. ¿Ok? Necesariamente. Entonces, debes tener una bomba, en el caso de Latinoamérica, aunque pudiese ser manual para las conexiones, que eso es algo que voy a hacer un live para explicárselos mejor. Pero ustedes pudiesen tener un sistema de conexiones de bomberos, de conexiones de manguera de bomberos manual, que requiere que le metan agua para que funcione, y el sistema de rociadores de bajo riesgo con una bomba inferior a 500 galones por minuto, por ejemplo, para proteger unas oficinas donde no hay riesgo ordinario, sino pura oficina. Esto me lo estoy inventando. Entonces, ahí pudiesen ustedes tener un sistema de rociadores con una bomba pequeña, por ahí 250 galones, y el agua de las conexiones de mangueras provenir del camión de bomberos. Eso se puede hacer, aunque hay gente que no sabe qué se puede hacer. Pero en definitivas cuentas, el sistema combinado simplemente es que de una misma tubería, ahí se me perdió la foto, de una misma tubería tengo las conexiones de mangueras de bomberos y adicionalmente a eso hago una derivación para el sistema de rociadores. Entonces, eso es un sistema combinado. Algo interesante que también vamos a hablar aquí, que vamos a desmitificar, es que dependiendo de la norma de diseño, los sistemas combinados se diseñan diferente, aunque operen teóricamente igual. Aquí hay un dibujito donde me muestra cómo es el sistema combinado. Tenemos nuevamente, fíjense ustedes que este es un sistema que pudiese ser, ojo con esto, que pudiese ser un sistema que es manual para las conexiones de mangueras y automático para los rociadores. En este caso no aparece la bomba, ¿por qué? Porque el agua que requieren los rociadores y la presión que requieren los rociadores se puede suministrar desde la conexión al acueducto. Entonces nos conectamos acá, alimentamos nuestro sistema de rociadores y las conexiones de manguera que necesitan 500 galones por minuto, whatever, ¿ok?, se alimentan desde la conexión siamesa, Fire Partner Connection. Entonces, esto es un ejemplo de un sistema de rociadores, un sistema combinado de mangueras con rociadores, donde el sistema de conexiones de mangueras es manual
y el sistema de rociadores automático. Recordando que los sistemas combinados se comportan de manera diferente si se diseñan por la NFPA 13 que por la NFPA 14. Eso lo aclararemos después. Entonces, este es el final de la primera parte. Para que esto funcione, queridos amigos, amigos invisibles, para que esto pues me motive a mí a continuar, agradezco que se suscriban al canal. Recuerden que las métricas de YouTube me pueden ayudar a mejorar esta actividad. ¿Ok? Si yo noto que pues no le llaman la atención a la gente estos videos, pues dejo de hacerlo. ¿Ok? Y me dedico a otras cosas. Entonces, pues suscríbanse, ustedes saben cómo es el negocio, yo no voy a poner el poco de cosas animadas, ¿no? Ustedes se suscriben, ponen las notificaciones y eso nos ayuda a mejorar. Igualmente, si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado acá, pueden entrar a mi página web www.joseprada.com y pueden ir a la sección, aparte de que pues aquí hay varios artículos y varias cosas que pueden ser de interés para ustedes, pueden entrar a la sección de consultas y en la sección de consultas pueden formular sus preguntas y esas preguntas yo las respondo cada cierto tiempo. Entonces ustedes aquí escriben su pregunta, me llega la pregunta, yo la respondo y después las respuestas aparecen acá. ¿Ok? Entonces les recomiendo eso. También les recomiendo que si usted desea aprender protección contra incendios formalmente de una manera estructurada, le recomendamos tomar los cursos y diplomados de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Cuando ustedes entran a la página web www.ilfislatinoamerica.com van a encontrar toda la información que necesitan para tomar nuestros cursos. Y aquí tenemos, pues, los cursos son desde 0 hasta 100, es decir, puede comenzar sin ningún conocimiento y terminar siendo un experto en diseño de protección contra incendios. Entonces tenemos los cursos de cálculo hidráulico, de dinámica de incendios, protección de mercancías, el diplomado de bombas contra incendios, que es muy famoso, muy popular, el diplomado de rociadores automáticos, que es elaborado por uno de los mayores conocedores del tema en Latinoamérica, que es el ingeniero Josep Libán, el diplomado de cálculos hidráulicos, que le enseñan a trabajar en el diseño formal de sistemas contra incendio. No solamente le enseñan a usar un software, sino que le enseñan toda la fenomenología relacionada con la parte de la extinción a base de agua, un curso de hidráulica básica para aquellos beginners y los cursos de detección, ¿ok? Que también son muy populares porque las personas que no saben nada absolutamente han tomado estos cursos y han aprendido al nivel de ser diseñadores. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y los espero en la segunda parte. Acuérdense de suscribirse, por favor. Hasta luego.